todos los que estamos en esta plataforma del Zoom y también para los que nos acompañan a través del WhatsApp. Y mañana más tarde a todos aquellos que vayan a tener la oportunidad de escuchar a este amigo, a este hermano, la enseñanza que es acerca de la oración con salud. Y al preparar esta enseñanza, porque es un pequeño mensaje nada más, unos 10, 12, 14 minutos, eh, quiero darle un título. Es la salud de un penitente. Bien, eh, alguien que está dolido, sentido y en necesidad de salud es un penitente, una persona que está necesitada de salud, está enferma o está dolida. Puede ser físicamente y también puede ser en el alma, puede ser internamente, psicológicamente, como bien hablamos. Y para empezar esta enseñanza de la salud cuando estamos en enfermedad, me acuerdo que muchas veces y en algunas oportunidades, me refiero que muchas veces nosotros, los que estamos en Cristo, siempre que vamos a compartir una mesa, el alimento, como decimos, vamos a compartir el pan, lo hacemos a través de un agradecimiento al Señor. Y en algunas oportunidades aprendí una pequeña canción, alabanza de agradecimiento. Y decía de esta manera a la mesa que agradecía. Todo lo que hay en nuestra mesa hoy es donde nuestro Dios, la vida y la salud, el aire y su luz, son regalos de su amor y bondad. A través de esta pequeña canción le pedí al Señor y le reconocía que Él es el que nos da justamente el pan y de esa manera eh, era la bendición que levantaba a nuestro Señor. Pues bien, con esta introducción así alegre, vamos a ver cómo levantamos a un enfermo que está dolido y está sentido. Amados hermanos, el Salmo 41 de las Escrituras nos habla justamente de la oración de David, una oración que él pedía salud porque él se sentía dolido, enfermo, necesitado, necesitado de ese Padre Celestial que él conocía y que por muchas razones en algún momento él se sintió así, dolido, enfermo, necesitado. Y más que todo también necesitado en el alma, en su interior. Se sentía, como diríamos, afligido, se sentía deprimido, se sentía cansado. Y eso no es de extrañar en los que estamos en el camino del Señor, porque aún los profetas, ahí lo tenemos a Elías, también después de hacer toda una faena a favor, bueno, no a favor de nuestro Dios, sino que Dios le favoreció a él, ahí en el Monte Carmelo, se fue a una cueva y ahí le pedía al Señor que le lleve, también en un momento de angustia, tal vez de temor. Por todas estas cosas, amados hermanos, sabemos que podemos pasar momentos difíciles. Y siempre que hacemos una enseñanza, sí, en primera instancia a veces nos tenemos que presentar nosotros, porque cuando hablamos de un testimonio nuestro, tenemos que hacerlo en primera persona, que no es lo mejor queriendo hablar de algo bueno, ¿no? No por nosotros, sino tal vez por terceros. Pero cuando decimos un testimonio es mejor decirlo lo que tú o yo hemos experimentado. Y miren,
Yo en estos últimos tiempos de los 30 y tantos años que vengo caminando en el Señor, realmente no me he enfermado, no he tenido dolencias y si las he tenido, las he enfrentado de una manera diferente a cuando no tenía al Señor. Entonces, ¿qué les quiero decir? Rápidamente, cuando yo era pequeño, yo era miembro de una casa, de un hogar de mis padres, en que éramos 9 hermanos y 10 con una hermana más joven, una prima más que vivía con nosotros. Imagínense, entre edades de los 16 años hasta los 6 años, había una recua de muchachos. Yo era uno de los últimos también, el séptimo exactamente. Y en esa época, los hermanos a mí me fastidiaban diciendo, Raúl, Raúl, venga acá, el piquicho. En mi tierra decimos a los que andamos siempre con alguna dolencia, algún mal de muchachos. El piquicho, tú eres un piquicho, vente para acá y así y así. Eso es el recuerdo que yo tengo de mi infancia y hasta casi mi juventud. Pero cuando ya hemos empezado a tener más años, ya estábamos ya de los 16 para adelante hasta los 30, también seguía siendo enfermizo, seguía siendo el, el temeroso más que todo, ¿no? Porque así me tocó ser. Y realmente muchas cosas pasan ahí. Hasta que llegó el Señor a mi vida y dio un vuelco. Siempre decimos que cuando venimos al camino del Señor, tenemos una especie de un cambio de vida de 180 grados, que si íbamos hacia el norte, venimos ahora hacia el sur con Cristo. Y ahí ahora no existe que mejor es el norte o el sur, por donde vayas. Todos los caminos con Jesús serán buenos porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que en algún momento en este salmo David empezó a clamar en un momento dado de angustia, de dolor. Cuando yo estuve también ya en el Señor, en primer lugar el año 2017 tuve una operación que nunca tenía en mi vida. Me apareció una hernia inguinal de un momento a otro por estar haciendo ejercicios como un mono en el árbol sin tener un suspensor, como hacíamos de muchachos cuando teníamos que jugar fútbol. Entonces parece que por esas razones me hernié en la ingle izquierda y me tuvieron que operar. Uy, me sentí como David en algún momento, me sentí angustiado. Ido. La operación, gracias a Dios, fue rápida, pero después pasó un tiempo, ahí nomás, el 20, me torcí cayéndome de 40 centímetros y me rompí un pequeño hueso del empeine del pie izquierdo. Y ahí me tuvieron que enyesar. El dolor no fue grande para mí desde el punto de vista que lo tenía en el hueso. El dolor mayor que tuve fue interno, cuando me yesaron. No me sentí bien, me sentía desesperar estar así, pero ya estaba en el Señor. Y como les dije en alguna oportunidad, alguno se acordará, le dije a mi yerno, tráeme mi guitarra y mi Biblia que está en la azotea, porque paraba en la sala nomás. Y cada vez que me venía esa desesperación, empezaba a clamar a Dios, a leer la palabra, y en ese clamor y en esa lectura de la palabra me venía la alabanza, y así enfrenté mi mal. Esa era mi medicina. Y se cumplía la palabra cuando decía que es alimento y medicina para nuestro cuerpo. David lo decía de esta manera, Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida.
Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Lo sustentará cuando dice él, lo fortalecerá, lo sanará en el lecho de dolor. Mullarás toda su cama en su enfermedad. Mullarás su cama en su enfermedad quiere decir que aún en la cama estará fortalecido. Y paso de frente al 11 al 13 que dice, en esto conoceré que te he agradado. Que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Y extendería diciendo, bendito Jehová, el Dios del Perú, el Dios de tu casa, el Dios de tus hijos, el Dios tuyo, el Dios de tu familia. Por los siglos de los siglos así será. Y amén, dice este salmo. Amados hermanos, como bien les decía, eso es la forma como enfrentamos ahora, aún en el lecho, cuando clamamos a un Dios vivo, viene la presencia del Espíritu Santo. Y hacia ese nivel de integridad y de sanidad queremos llegar todos los que estamos aquí, puesto que somos un grupo de oración al cual hemos venido justamente a clamar por cada uno de nuestros hermanos que están dolidos o sentidos. Porque la enfermedad viene también por los males internos que tenemos. Estamos pasando una dificultad, una dolencia, una angustia. A veces ver a nuestros seres queridos que pueden estar enfermos también nos afecta a nosotros. Les afecta a los padres sobre todo. ¿Qué padre no dice aquí que preferiría estar enfermo yo como padre antes que verle a un hijo enfermo? Estoy seguro que acá todos quisiéramos eso, porque así es todo padre. ¿Cuánto más será el Padre Celestial cuando nos ve sentidos, dolidos, afligidos y caídos? Y Él tiene a su lado su brazo poderoso que te puede levantar. Ese es el ánimo que traemos aquí a nuestra pléyade de lista que tenemos de heridos. Quisiéramos saber nosotros cuántos ya han sido levantados y si aún no siguen levantados, entonces necesitamos más urgencia de ese clamor que el profeta siempre elevaba su voz a los cielos y decía, ¿de dónde viene mi socorro? El salmista decía, ¿de dónde viene mi socorro, Señor? Sé que mi socorro, mi sanidad, esta aflicción será echada afuera cuando tú me ayudes desde lo alto. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, por eso es que hoy podemos cantar victoria, porque en Cristo Jesús, en el Padre, el Hijo y sobre todo el Espíritu Santo que está ahora en cada uno de nosotros, el que tiene la vida de Cristo, tiene el Espíritu del Dios viviente que le da vida. Y ese era David que clamaba, y él clamaba porque aquí estaba él más que afligido físicamente, estaba afligido en el corazón, porque tenía enemigos, le perseguían. Sabemos muy bien que él tuvo dos etapas, una la de pastor y la otra cuando ya tenía que ejercer el reinado de Israel. Y antes de poder llegar a ese reinado, desde que Samuel lo ungió hasta que él estuvo como rey, pasaron 14 años. Y en ese periodo, si, él tuvo que soportar la persecución que le hacía el rey Saúl, porque le quería matar. Ya sabemos todo, bueno, ese es otro tema, pero ya sabemos por qué le perseguía, simplemente por envidia, por celos. Y eso le llegó a él situaciones difíciles, me refiero a David. Gloria sea para él. Como no tenemos mucho tiempo en esta fecha, que es los miércoles de oración, quiero más o menos dar este mensaje, amados hermanos, los que estamos aquí, para saber que tenemos un Dios que está en todos los momentos y sobre todo cuando estamos de esta manera, recurrir a Él en su magnitud de poder que Él tiene para asistirnos en todo tiempo y en todo. Gracias al Señor por
Voy a hacer una oración. Amado Padre, tú eres el Dios y Padre, mi Señor Jesucristo. El Dios y Padre también que era de David cuando estuvo en necesidad, en angustia o estuvo en opulencia. David era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, pero sin embargo tú lo dijiste que era su corazón conforme al corazón tuyo, porque estoy seguro que cuando él tenía una necesidad, se compungía de corazón y hacía una oración tan ferviente que tú llegabas a él con autoridad y poder, porque tu palabra dice, Señor, que tú te olvidas de nuestros pecados cuando nuevamente nos acercamos a ti en espíritu y en verdad. Que así sea nuestra oración ahora para extender a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos y a todos los que estamos aquí, a nuestro prójimo, como bien dice la Escritura. La gloria será siempre para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.